acompañamiento espiritual. Que el estudiante determine la importancia de la organización de la Iglesia Católica. Que el estudiante determine las funciones que tiene la Iglesia Católica. ¿Quiénes forman la Iglesia? Jesús formó la Iglesia con los 12 apóstoles. En verdad te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Muestra los orígenes de la iglesia primitiva. Jesús fundó la iglesia y esta tiene una estructura jerárquica. Primero Jesús formó su jerarquía, llamó a los 12 apóstoles, los llamó para formarlos, para instruirlos, para que tuvieran un encuentro personal con Él, con Jesús. Luego los mandó invocando el nombre del Señor a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos y a expulsar espíritus malos. Por lo tanto, la Iglesia Católica fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles. Todo esto empieza con la elección de nuestro Señor Jesucristo, cuando un día les pregunta a los apóstoles, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro, en nombre de todos, le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dijo, esto no te lo pudo revelar tu inteligencia, Pedro, esto es obra de Dios. Luego Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 13, 20. Es a partir de ahí que inicia el papado de la Iglesia Católica o Universal. San Pedro fue el primer papa. Jesucristo funda la Iglesia por más de 2000 años y el Papa es el vicario de Cristo, representante en la tierra. Jerarquía de la Iglesia. El Papa Francisco es el actual vicario de Cristo de la Iglesia. Funciones principales del Papa. Es el obispo de Roma y la más alta autoridad de la Iglesia como vicario de Cristo. Tiene esta potestad por ser sucesor de San Pedro, a quien Jesucristo confirió la supremacía de los apóstoles, desde presidir la audiencia pública hasta santificar a los beatos. Además tiene especial participación en la doctrina de la Iglesia. Puede publicar libros o documentos públicos denominados encíclicas, cartas dirigidas a los fieles sobre determinados temas. Se apoya en cardenales y obispos. También emite documentos jurídicos para reformar reglamentos de la Iglesia. Preside concilios, que son reuniones con los obispos de todo el mundo para tratar asuntos trascendentales. Función principal del obispo. Es encargado de una diócesis, pequeño pueblo de Dios. Otras funciones de los obispos. El obispo debe enseñar y explicar a los fieles las verdades de fe que han de creerse y vivirse. Debe velar para que en las parroquias los párrocos o sacerdotes cumplan los requisitos de predicar y enseñar. Debe supervisar la enseñanza de la doctrina cristiana en los seminarios, así como en las instituciones educativas esparcidas en sus diócesis. Debe ejercer control especial sobre las publicaciones del clero secular o diocesano. El sacerdote. Funciones principales. El sacerdote está al servicio de la comunidad religiosa y lleva a cabo tareas como estar al frente de la comunidad y dirigirla, celebrar eucaristías, proporcionan guía espiritual y confesiones, oficiar eventos como bodas y funerales, tener responsabilidades administrativas y financieras, etc.
El diácono. Funciones principales del diácono: proclamar el Evangelio, predicar y asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo, presidir la celebración del sacramento del matrimonio, conferir los sacramentales tales como la bendición, el agua bendita, etc. Fieles laicos. Funciones principales del servicio de los laicos: son los fieles seguidores que no pertenecen al clero o sacerdocio. Sin embargo, realizan una serie de actividades en pro de la Iglesia Católica hacia la comunidad. Entre las tareas están catequizar, llevar las lecturas de la misa, evangelizar, llevar la palabra de Dios a los enfermos, servir como apoyo en las actividades relacionadas con la Iglesia. Conclusiones. Jesús es el fundador de la Iglesia por más de 2000 años. La Iglesia Católica está organizada y gobernada especialmente sobre la base jurisdiccionales correspondientes al Papa y a los obispos. La Iglesia Católica está organizada en diócesis o iglesias particulares, cada diócesis bajo la autoridad de un obispo. Algunas de estas de mayor rango son llamadas arquidiócesis y están bajo la autoridad de un arzobispo. Actividad tarea 2, cuarta unidad. Número 1. Escriban en una hoja tamaño carta, con líneas o en blanco, la oración bajo tu amparo, con imagen de la Virgen ilustrado, valor 5 puntos. Número 2. Realizar un organigrama de la organización o estructura de la Iglesia Católica. Instrucciones: en una hoja de papel, organizar por orden jerárquico y colocarle su función o servicio principal que prestan en la Iglesia: el Papa, el Obispo, el Presbítero o Sacerdote, el Diácono, fieles laicos, y pueden dibujarlo o pueden utilizar recortes. Número 3. En una hoja tamaño carta, realizar la actividad del numeral 4 de la página 72 del libro del texto de Religión Católica 1, primero básico, valor 10 puntos. Realiza una ficha sobre la parroquia más cercana y a la diócesis a la que pertenece. Ver el ejemplo en el libro de texto, página 72. Muchas gracias por sus finas atenciones.